Extrañaba las ocasiones en las que caminábamos junto a mis amigos por este largo camino hasta llegar a la plaza donde nos separaríamos para ir rumbo a nuestros hogar después de salir del trabajo. Recuerdo que al inicio el grupo estaba completo y el casi medio kilómetro no parecía ser suficiente para que dejáramos de reír y charlar entre nosotros, compartíamos todo tipo de experiencias e intercambiábamos ideas de cómo solucionar algunos problemas entre otras cosas, hasta que después de un tiempo uno de ellos por temas personales no pudo ir más por ahí ya que debía regresar de manera inmediata a su hogar, y aunque parecía poco, un corto periodo de tiempo pasó para que otro se consiguiera una enamorada que lo recogía siempre en la puerta de la entrada, y así continuando con uno que se fue de la empresa, uno que dijo que ya no era lo mismo y uno que simplemente se había cansado de eso, dejándome solo a mí repitiendo la misma ruta siempre, recordando lo bueno que fueron esos meses y deseando que en algún momento se pudiera volver a juntar a todos los que fueron parte de ese simple pero significativo proyecto, y diciéndome a mí mismo que estaba bien estar solo y que disfrutara más de todo el espacio y el silencio que el avanzar sin nadie que me acompañe por ahí me otorgaba. Eran tiempos extraños los que se estaban viviendo en ese momento en todo el mundo. Desde hace un cierto tiempo se comenzaron a reportar desapariciones de nivel global, es decir, que personas de distintos países eran raptadas con fines desconocidos por parte de un grupo criminal no identificado. Creo que alguna vez leí un artículo antes de que la noticia se hiciera tan conocida, decía que exactamente la cantidad de 50 personas no habían dejado rastro alguno a lo largo del continente europeo, que las ubicaciones en las que se les había visto la última vez a cada uno de ellos no llegaban a formar algún patrón o una pista del responsable, además de que entre las víctimas no se conocían y muchos estaban alejados de los otros, por lo que quien fuera que estuviera haciendo esto tenía el suficiente poder para estar en cualquier lugar que quisiera, y lo más impactante, es que todos se hicieron humo a la misma hora según los registros y testigos que se tenía del caso. Pensaba que todo era alguna noticia falsa o extraña estrategia de marketing para promocionar alguna película, serie o videojuego, pero más de aquellos extraños acontecimientos se fueron suscitando a lo largo de las semanas y se iban publicando artículos principalmente en páginas de internet como Twitter o Facebook, que es de donde yo me había estado informando, para posteriormente llegar a los diarios, radio y televisión, teniendo así un impacto global y generando diferentes tipos de reacciones en la gente que se enteraba. Entre todas ellas primaba obviamente el miedo, ya que tampoco se encontraba rastro alguno de que las personas escogidas para ser raptadas fueran importantes económica, social o políticamente, así que cualquiera en cualquier día, cualquier momento y en cualquier lugar podría simplemente desaparecer. Es por eso que mi familia siempre se alegraba cuando yo, o mi hermano, llegábamos a casa sanos y salvos después de cualquier día de trabajo. A mi madre en ligeras ocasiones se le dio por sacar alguna lagrimita, mientras que a mi padre se le iluminaba el rostro y formaba una sonrisa que indicaba que todo estaba bien, y la verdad es que los comprendía perfectamente ya que el peligro que se corría estando en la calle había aumentado exponencialmente. De hecho, ellos eran parte de un grupo de personas a los que yo había nombrado como conspiranoicos, o sea, que creían o formaban teorías conspirativas acerca del gobierno, recolectando gente para iniciar una nueva guerra, el nuevo orden mundial acabando con la sobrepoblación, o extraterrestres llevándose personas para quién sabe qué, y aunque yo no creyera en ninguna de esas cosas y siguiera dando mis marchas de la empresa a mi casa, también tenía miedo de que algo me pueda pasar a mí o a uno de los míos. La época de felicidad tampoco duró mucho, a las oficinas de trabajo cada vez llegaban menos empleados y no le daba mucha importancia hasta que le tocó el turno a uno de mis conocidos. Él formaba parte del antiguo grupo, por lo que todos nosotros volvimos a reunirnos para conversar y tratar de buscar una solución a lo que estaba pasando. Ese día fuimos a la casa de su madre y cuando se enteró no quiso creerlo al inicio, nos dijo que ese día había salido a trabajar como cualquier otro, y tuvimos que mostrarle la noticia que habían sacado esa misma mañana. Justo la habían sacado poco tiempo después de la hora en la que se supone había salido de su casa. Ella solo se puso a llorar y nosotros a tratar de consolarla. Sabíamos que era la primera vez, pero también que no sería la última. Las caminatas retornaron y no de la forma en la que había querido, ahora se sentían más tristes sin conservar la chispa que las caracterizaba antes, más bien, sabía que todos habían aceptado solo para reducir la posibilidad de ser secuestrados, y yo también pensaba un poco así.
El tiempo ya había perdido todo su sentido, a veces lo sentía lento y pesado, otras demasiado rápido, sin embargo, hubieron ciertas ocasiones en las que un segundo parecía una eternidad, justo las ocasiones en las que cada uno de mis amigos no llegaron a trabajar en la oficina. De hecho, llegó el día en que casi todas las computadoras estaban desocupadas, los papeles desordenados y los 3 tipos que se encontraban ahí no se hablaban entre sí, incluso el supervisor nos dijo que nos fuéramos a casa y nos cuidáramos, que de cualquier manera nuestro cheque llegaría y él se encargaría de eso, despidiéndose de cada uno con un abrazo y una sincera expresión triste. Ahora tuve que hacer el recorrido solo otra vez, pero ya no tenía la opción de pensar en que volvería a ocurrir en algún momento, ahora ya ni siquiera veía personas a mis alrededores y todo parecía como si estuviera en algún tipo de película de ficción. Minutos antes de llegar a mi casa vi a alguien a lo lejos y supongo que también se iba camino a su hogar. Cuando llegué mi corazón terminó por ceder a todas las rajaduras que se habían formado a lo largo de ese tiempo para romperse. Mi madre estaba llorando fuertemente en el borde de su cama, y mi padre a su lado con un brazo tratando de consolarla, pero con lágrimas en su cara y una expresión facial triste. Incluso cuando me vieron no se calmaron por completo al preguntarles lo ocurrido. Se confirmó lo que temía, mi hermano no había llegado y al llamar a su lugar de trabajo le dijeron que nunca llegó. Ahora la desgracia había atravesado a mi familia. No pasamos un día feliz después de ello, mi madre se enfermó de tanto llorar y estar triste, y los servicios de salud eran tan limitados que casi todo era dirigido al sector privado, mientras que era más probable que se cure mágicamente o con rezos a que puedan atenderla a tiempo, así que terminó sucediendo lo inevitable y murió a la semana siguiente. Mi padre en ese momento no tenía ninguna emoción clara, de hecho, parecía estar totalmente vacío de ellas, sabía que no volvería a sonreír como lo hacía e incluso cuando comíamos ni me dirigía la mirada, fue cuestión de tiempo para que no volviera a despertar. Es así como terminé quedándome solo y sin nadie a quien recurrir. Revisaba mi teléfono y las publicaciones que me mostraba eran de hace un tiempo, parece que ya nadie posteaba nada y todo estaba muy vacío. Quise probar a llamar a cualquier contacto que tenía guardado pero desistí a la tercera sin responder, por lo que sin tener nada que perder salí por la ciudad a caminar sin un rumbo fijo. Me decía que quería despejar mi mente, pero en realidad no estaba seguro del fin por el que hacía eso. Tomé un abrigo, abrí mi puerta y simplemente empecé a andar. Desde ese punto ya no recuerdo nada. Ahora me despertaba y al abrir lentamente mis ojos, notaba que hacía un día muy soleado, no tenía la menor idea de dónde me encontraba y estando aún mareado me di cuenta que habían personas como yo levantándose recién y una de ellas se quedó mirándome fijamente. Escuché gritos que me hicieron fijar la vista finalmente y pude ver lo que estaba debajo de mí. Solo era pasto y un poco más lejos había agua, pero en el centro de todo eso había una estructura que tenía un cronómetro con 30 minutos contando hacia abajo y unos carteles que parecían tener algo escrito. Muchas de las demás personas se acercaron rápidamente y yo las seguí. Cuando llegué al frente me enteré de que lo que estaba anotado eran reglas de algún juego que estaba a punto de iniciar. En resumen, lo que decía era que habíamos sido seleccionados y puestos en un grupo de 50 personas en esa pequeña isla para luego ser llevados a un campo donde pelearíamos por nuestra vida, haciendo uso de nuestros instintos de supervivencia, recogiendo armas que estaban repartidas a lo largo de todo ese lugar y ocultándonos lo suficiente para no morir, y que al final de todo eso solo una persona quedaría viva pasando a formar parte de un grupo de vencedores que se enfrentarán para repetir la misma mecánica hasta llegar a ser parte de un grupo élite de gente que es capaz y que se merezca volver al mundo real. No tenía palabras para describir mi asombro y un dolor de cabeza empezaba a asomar poco a poco. Los demás tampoco podían disimular el sinfín de preguntas que se formaban en su mente a medida que iban leyendo. Traté de pensar un poco y no podía creer que algo o alguien nos estuviera obligando a matarnos entre sí para demostrar algo. De manera muy contraria, creía que eso me quitaba aún más mi humanidad y no me dejaría tranquilo nunca. Quise conversar con alguna otra persona pero sentía que no se sentían dispuestos sabiendo que dentro de poco tendrían que empezar a balearse. El contador estaba en el último minuto y un nudo se empezaba a formar en mi estómago. En ese tiempo había pensando en cómo podría escapar de ahí. Mi primera idea fue ir nadando, pero el mar se veía lo suficientemente grande como para no hacerlo, y bueno, no se me ocurrió nada más ya que no había nada en ese lugar. Empecé a escuchar un sonido muy fuerte,
Era un helicóptero acercándose a una de las orillas de la isla, pensé en que sería algún tipo de rescate y corrí hacia él, muchos me siguieron, pero otros se quedaron, y a medida que se alejaba solo alcancé a escuchar una explosión que me daba a entender que ese lugar ya no existía, y menos la gente que se había quedado. Traté de hablar con el conductor para sacar alguna información, sin embargo, no había manera de acceder a la cabina desde donde estaba, las personas aún no se hablaban entre sí y tenían agachada la cabeza con una expresión seria, quise contagiarles mi poca esperanza pero se esfumó al ver que al lugar al que íbamos era la misma guerra, salieron paracaídas de una compuerta y todos tomamos uno, se abrió la puerta de entrada y supusimos que tendríamos que saltar, lo hacían a medida que iba avanzando el vehículo en una línea recta a lo largo de todo el inmenso lugar que estaba debajo de mí, yo esperé a que todos hayan bajado para recién dignarme a saltar, me hacía sentir seguro por alguna extraña razón, me tiré y sentí toda la presión del aire en mi cara, ya tenía marcado el punto hacia donde quería ir y traté de dirigirme ahí, cuando estuve lo suficientemente cerca del suelo, jalé la correa del paracaídas y se abrió haciendo que baje lentamente, hasta llegar al piso. Una vez abajo, me dirigí inmediatamente a la casa que tenía a mi costado, al entrar habían armas y otras cosas regadas por todos lados, tomé una de ellas que tenía un accesorio al costado y se lo puse como pude, también alcé balas y subí al segundo piso, encontrándome con una mochila relativamente grande en la entrada y un casco militar un poco más dentro de la habitación, no había nada más que me interesara y así estuve haciendo lo mismo en todo ese pueblo, llegando a conseguir un chaleco antibalas, algo que parecía un francotirador y diferentes tipos de vendas y botiquines, ya estaba listo. También me había guardado un auto recordando en dónde lo había dejado, arranqué ya que tenía la llave puesta y me puse a vigilar a mis alrededores, en esos momentos quería pelear para sobrevivir o para morir, la verdad es que me daba igual, solo quería agarrarme a disparos con cualquiera que se pasara por mi camino, hasta que escuché disparos en otra ciudad cercana y me puse en marcha. Cuando llegué volvieron a aparecer los disparos, pero ahora sí podía distinguir la dirección de dónde venían, tomé un camino por una casa que tenía las puertas abiertas y una que otra ventana rota, para salir por detrás y llegar a un edificio grande, que era de donde podía oír tronar el arma, subí sigilosamente hasta el tercer piso y ahí había alguien con un rifle de asalto disparando hacia otra estructura, no se había dado cuenta de mi presencia ya que no volteaba, así que miré mi arma y pensé en si sería lo correcto, no quise hacerlo en un inicio ya que era una vida la que quitaría, pero también reflexioné en que el tipo estaría dispuesto a hacerlo sin pensarlo como estaba haciendo con el de enfrente, alcé mi mira y la fijé para darle en la parte de la cabeza donde no tuviera el casco, pasó un segundo más de tensión y apreté el gatillo, me dolió ver su cuello reventar y estallar en un pequeño lago de sangre mientras su cuerpo caía inerte tirado en el piso, no puedo decir que me arrepentí ni que lo gocé, solo puedo aclarar que tuve que hacerlo. Corrí para mirar por donde él estaba viendo y me di cuenta que había otro corriendo fuera de la ciudad, no le dejaría hacerlo así que tomé mi francotirador, lo puse correctamente en el marco y ajusté la mira, le di exactamente en la zona de los pulmones, el pobre tipo cayó instantáneamente en el piso sufriendo, yo en ese momento sabía que ya me había convertido en un asesino, pero no dejaría que pasara tanto dolor y terminé dándole otra bala justo en la cabeza, haciendo que deje de moverse y limpiando la zona. Bajé rápidamente hacia mi auto para seguir con mi travesía, pasé por un lugar que parecía una granja de la cual también salían disparos, incluso más que la última vez, así que me dirigí rápidamente, opté por dejar mi carro estacionado detrás de una cosechadora, y corrí hacia donde se estaba dando el encuentro, antes de llegar, bajé el ritmo del paso para ser sigiloso y me encontré con una persona detrás de unos barriles, no quise usar mi arma ya que haría demasiado ruido así que recordé que había tomado un cuchillo del piso y sin pensar mucho se lo inserté en el cuello, haciéndolo sangrar mucho, cayendo al suelo pero aún vivo y mirándome con sus ojos antes de morir, eso me hizo sentir mal pero no lo suficiente para detenerme, mínimo habrían otros 4 tipos dándose a tiros en ese lugar, por lo que me moví rápidamente llegando a entrar en la inmensa granja que estaba ahí, observé los casquillos tirados ahí y confirmé mis sospechas de que la pelea era ahí, y me mantuve tranquilo hasta que una de las balas casi llega a darme en el pie, uno de ellos se había dado cuenta de mi presencia y no dudó en abrir fuego, los demás también siguieron y la bulla no me dejaba identificar los lugares de donde salían, los fardos de paja no eran buenos escondites ya que las balas los atravesaban, y teniendo eso en cuenta decidí disparar hacia uno de los que estaba lejos, bastó con menos de la mitad de un cartucho para ver a un pobre cuerpo caer de ahí agujereado en todos lados sacando sangre a chorros, ya solo quedarían 3.
Habían unas escaleras que daban a diferentes secciones del segundo piso donde normalmente van algunos animales, estaban separados así que supuse que en ellos estarían los tipos que sobraban, pensé en algo y concluí que sería fácil sacarlos con unas granadas, me acerqué a una de las escaleras y le saqué el seguro a mi bomba, esperé unos segundos y la tiré para posteriormente irme a esconder tapando mis oídos, aún así escuché el sonido demasiado fuerte y al voltear noté que habían partes de un cuerpo regadas con sangre en toda la paja del piso. Ya era uno menos, repetí la misma estrategia con el siguiente, pero esta vez salió rápidamente de su escondite al ver la granada y aproveché para pegarle unos disparos en la cabeza y en todo el cuerpo, olvidé la explosión y me aturdió en un instante, solo podía escuchar un pitido hasta notar que el tercero de ellos ya había bajado y corrido fuera del lugar. Lo fui a buscar porque extrañamente sentía que no quería a nadie más vivo, corrí por todo el camino hacia la puerta, la abrí y no pude seguir avanzando, unos brazos me habían tomado rápidamente y sentí el filo de un cuchillo en mi cuello, la persona que faltaba no escapó y me esperó ahí para tenderme una trampa, y le había funcionado, le pregunté el por qué no me mataba en ese mismo instante, él me dijo que quería que le contestara una sola pregunta después de acabar con 3 sujetos en tan poco tiempo, ¿por qué hacía todo esto? Me dejó un poco confundido ya que en realidad no quería hacerlo, se formó un pequeño conflicto en mi mente que no podía durar mucho tiempo, me apuró y empezó a presionar la cuchilla, me decidí y le dije que lo único que quería era volver a ver a mi familia y a todos los que quería, que de esta manera lograría por fin ir al lugar en donde ellos están, o quizás no, pero no tenía nada para perder por intentarlo, así que acababa con cada sujeto con el que me topaba para ayudarlo a lograr lo que yo, o perder en el intento para por fin volver a tener esas largas caminatas fuera del trabajo donde en verdad era feliz.